Ya. Hola a todos, bienvenidos al curso de Dinámica Clásica. Esta es la clase número 11 y hoy vamos a empezar con una siguiente unidad del curso, que es la mecánica hamiltoniana. O sea, ya dejamos de lado un poco en el pasado lo que es la mecánica lagrangiana, que se complementan siempre. Recuerden que las tres mecánicas describen los mismos sistemas físicos, simplemente que vamos a ver de forma distinta qué perspectiva nos puede dar la mecánica hamiltoniana a la hora de describir la mecánica. Entonces, generalidades de la mecánica en esta parte es que es una mecánica que sería como la tercera o la más joven de las que hemos visto, ya que es de 1833 la descripción que genera Hamilton, mientras que la lagrangiana era anterior a a esta fecha y la de Newton era del tiempo de Newton, un siglo antes. Pero si no me equivoco, la de lagrangiana debe ser como 1700 algo, 50 o algo así, pero me puedo estar equivocando. Y la de Newton, 1600 o anterior por ahí, claro. Ni siquiera los países de nosotros estaban independientes de España en esa época. Aquí todavía estábamos peleando con piedra y, 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 y no, clarinetes, no, carabinas. Con clarinetes también se pueden pelear, es que no había otra cosa, pero al punto de que mientras estas personas estaban ya pensando sobre la descripción de la mecánica, pero claramente ellos describían la mecánica no con las notaciones modernas de matemáticas, sino que todo casi explícito y que eran expresiones súper gigantes. No era como la ecuación de Maxwell, no era que él desarrolló el concepto de rotor y de gradiente, sino que tenía todos los términos escritos explícitamente uno por uno. Y en ese caso las ecuaciones de Maxwell eran páginas y páginas de ecuaciones. No son esas cuatro tan bonitas que conocemos. O la única tan bonita que se escribe cuando uno utiliza notación tensorial de relatividad. Ya, entonces, aparte de eso, el punto importante de la mecánica hamiltoniana en esta formulación es el hecho de que en la mecánica lagrangiana nosotros habíamos introducido lo que eran las coordenadas generalizadas y las derivadas en función del tiempo de las coordenadas generalizadas para poder describir un sistema. El contexto de la mecánica hamiltoniana utiliza también las coordenadas generalizadas, pero agrega los momentos generalizados como parte de las coordenadas para describir un sistema dinámico. O sea, básicamente aquí se introduce lo que sería el espacio de fase, el espacio que en mecánica cuántica después se utiliza el espacio de configuración y el espacio de momento. Lo importante es que, aparte, la mecánica hamiltoniana o la descripción va a estar íntimamente relacionada con una descripción geométrica de la mecánica. Por eso después lo que se conoce como mecánica simpléctica nace a partir de esto, que es la parte más geométrica de la mecánica. Y claramente dio pie la mecánica hamiltoniana o la descripción por lo menos para la parte de descripción de mecánica cuántica. O sea, durante el curso, más adelante, cuando veamos medios continuos o al final de esta unidad, cuando veamos la parte de ángulos de variable de acción, nos vamos a dar cuenta que pensar en mecánica cuántica en ese entonces no es un as bajo la manga que la gente sacó en ese momento, sino que entendiendo la mecánica, poder hacer el salto a mecánica cuántica no es un salto tan grande en el sentido de que vino un momento de genialidad, porque es como que muchas de las bases de la mecánica cuántica, de la parte mecánica, ya están contenidas en la mecánica, sea lagrangiana o hamiltoniana. Entonces, una de las cosas importantes que hay que empezar a ver es el hecho de recordarnos del principio de Hamilton. Si se acuerdan del principio de Hamilton, que es básicamente el de extremizar la acción para estar asociado a la dinámica de un sistema físico, nosotros habíamos hecho en su momento que si extremizábamos la acción o la variación de la acción, implicaba extremizar lo que es la acción propiamente tal, que era la integral en función del tiempo del lagrangiano, y esta variación tenía que ser cero, ya que estamos en una solución extrema. Pero también consideramos que los puntos extremos no existen, o sea, que no existía una variación de los puntos extremos de nuestra acción. O sea, los valores de las coordenadas al tiempo t1 y al tiempo t2 no iban a variar. De esa manera, si manteníamos esos dos puntos fijos, los extremos fijos de nuestra variación, cualquier variación que hagamos de la acción, la única que va a ser, que nos va a dar la ecuación de movimiento va a ser la cual tenga la menor acción en ese rango. ¿Qué implicaba eso? De que desde el principio de Hamilton,
del principio de medio de acción, encontramos las ecuaciones de movimiento, que en este caso eran las ecuaciones de Euler-Lagrange, que se describen como ya la habíamos visto antes, en términos de las coordenadas generalizadas que nos servían para describir el sistema. Y las coordenadas generalizadas nos sirven para describir de una forma un poco más eficiente cómo evolucionan las coordenadas espaciales y las velocidades espaciales. O sea, en base de las coordenadas generalizadas, describimos el movimiento propiamente tal del sistema dinámico en el espacio. O sea, sabemos que el objeto se mueve a la derecha, a la izquierda, y eso podría implicar que en el espacio de coordenadas generalizadas, la variación de estas coordenadas no estaba asociada a una dirección en particular. Como por ejemplo el caso de... ¿Dónde dejé el journal? Se me cerró el journal. Como en el caso del péndulo, que nosotros sabemos que yo no sé si la dejé cerrada o no. La volví a hacer. Ah, no, estaba acá. Como en el caso del péndulo, que básicamente eh, nuestra coordenada generalizada es el ángulo teta, o una de las posibles coordenadas generalizadas que podemos tomar, el ángulo teta. Y claro, pues nosotros si entendemos la evolución del ángulo teta en función del tiempo, nos damos cuenta que es una coordenada que evoluciona así. Mientras que desde el punto de vista espacial, vamos a tener la coordenada X y la coordenada Y, que básicamente describen el movimiento que está asociado a una circunferencia de radio L, o un arco de circunferencia de radio L. Entonces, en ese sentido, con las coordenadas generalizadas tenían esa ventaja, que nos permitían describir, utilizando las ecuaciones de Euler-Lagrange, la ecuación de movimiento, para esas coordenadas generalizadas, poder describir el movimiento del sistema mecánico en las coordenadas espaciales y las velocidades de las coordenadas espaciales. Bien, aparte de eso, en su momento en el caso de la mecánica lagrangiana, teníamos que las coordenadas generalizadas nos permitían definir, o alguien podría tener distinta elección de coordenadas generalizadas. Por ejemplo, aquí alguien toma que la coordenada generalizada para el péndulo, yo quiero describir mi péndulo y alguien, no sé, le gusta que la variable teta sea la coordenada generalizada, pero podría venir otra persona y en vez de escribirlo en función del ángulo teta, lo describe simplemente en términos de la distancia x en horizontal. Ambas coordenadas generalizadas son coordenadas generalizadas que se pueden utilizar y van a describir el mismo sistema físico. Claramente en algunas puede ser mucho más sencillo encontrar la solución de la ecuación de movimiento, pero en principio no tendríamos por qué tener una preferencia por un set de coordenadas generalizadas que por otro. Y eso en principio es una de las cosas importantes, que nosotros podemos tener un set de coordenadas generalizadas que depende a su vez de nuevas coordenadas generalizadas y viceversa. O sea, tenemos familias de coordenadas generalizadas mientras puedan describir el sistema físico y estén bien definidas para el sistema físico, las podríamos usar sin ningún problema y deberían resolver el mismo problema físico. Pregunta, ¿el péndulo se puede solucionar en X? O sea, con pequeñas oscilaciones, tipo suponer que solamente se mueve casi que en línea recta. Sí. Solo bajo esas ecuaciones. Porque si no, no habría cómo describir el arco que forma. Sí, pero va a haber una contribución en Y. O sea, el punto es que va a tener que descubrir en X la relación con el Y, con la subida, que va a ser al final. No. No, sí, por eso, pero solucionarlo sin el arco, sin el extra. Que sea tan chiquitito que Sí, por eso eso te en Sí. digo línea recta. pequeñas oscilaciones. Sí, en pequeña oscilación te va a salir O también el tomar término en Sí, X. sí. o Sí. si uno toma que el arco es infinito, se va a mover en línea recta. Si uno Ujú. toma que el periodo que se demora es infinito, uno dice que se está moviendo en línea recta. El péndulo. No, L no, sí, sería pero infinito ahí. ¿Mm? L sería infinito ahí. L sería L, infinito. L, L. Claro, Sí, la L. Toda la razón, no T. claro. O Ya, T podría. Si se demora infinito en recorrer. O sea, tiene un L infinito. sí, Porque G partido por L. Eso tendría un omega infinito, un omega cero que es periodo sí, infinito. sí, sería una condición, pues, Ambas serían infinitas. O que G fuese a cero. Y no puede no puede moverse como péndulo si no tiene aceleración de gravedad. Bueno, pero el punto que estamos hablando ahora es el hecho de que yo puedo, en base a mis coordenadas generalizadas, como mi ángulo teta, puedo definir otras coordenadas generalizadas que dependan de esas coordenadas generalizadas anteriores. El punto es que, sea como sea, mis lagrangianos
deben estar conectados. O sea, el lagrangiano de mi sistema físico, que depende de las coordenadas Q, si yo la escribo en términos de las coordenadas de la, con su dependencia de las coordenadas Q mayúscula, debería darme un lagrangiano que tiene como coordenadas generalizadas las Q mayúsculas, las Q y las Q punto mayúsculas. De tal manera que, porque estamos describiendo el mismo proceso físico, no deberíamos por qué tener un lagrangiano o un set de coordenadas que nos dé una evolución distinta a la que debería dar. Entonces, eso va a ser importante porque, sea como sea, como les decía, las ecuaciones de Euler-Lagrange, que en este caso son para el lagrangiano con virgulilla, que depende de las coordenadas Q mayúscula, deberían exactamente darnos el mismo sistema, la misma evolución del sistema. La misma evolución espacial en el sistema. Porque al final, sea como sea, las coordenadas espaciales son las que nos van a dictar el movimiento físico final. Pero si lo hacemos en teta para el péndulo o en x para el péndulo, o si a alguien se le ocurrió decir, bueno, quiero definir en vez de el ángulo teta este que está aquí, yo quiero resolverlo con el ángulo alfa que está acá arriba. También es un set de coordenadas generalizadas que podría utilizar para describir el movimiento del péndulo. Algunas van a quedar más feos, un Lagrangiano más feo y ecuaciones de movimiento más feas, pero en principio todas ellas deberían dar la misma evolución. Y esa cosa es importante. Ahora bien, esa discusión que le estoy comentando sobre las que no solamente existe un set de coordenadas generalizadas, sino que existen varios sets de coordenadas generalizadas que pueden estar conectados, va a ser una de las bases para la mecánica hamiltoniana, en especial a la descripción que se conoce de Hamilton-Jacobi. Pero vamos a ir construyendo hacia ese lado. Entonces, en el caso de las ecuaciones de Hamilton, que nosotros conocíamos, que el caso lagrangiano, nuestras coordenadas generalizadas Q minúscula y Q punto minúscula eran suficientes, nos sirven para escribir el sistema. En el caso de Hamilton, él introduce una nueva variable, reemplaza una variable. En vez de Q punto, va a utilizar lo que habíamos definido en la clase anterior, que era el momento generalizado, que es la derivada del lagrangiano con respecto a Q punto. O sea, en este sentido, no estamos perdiendo grados de libertad, seguimos teniendo dos sets básicos, Q puntos, y ahora el Q punto lo estamos reemplazando por P. Simplemente es como hacer un cambio de variable, redefinir una variable en base a las anteriores, pero nos va a entregar información mucho más relevante cuando empecemos a ver cómo se conectan las distintas familias. El punto de esto, lo importante de esto es que ahora las velocidades de las coordenadas generalizadas, ahora en vez de ser funciones solamente de Q y del tiempo, en principio pueden ser funciones de las coordenadas en sí y también de los momentos generalizados aparte del tiempo. Si es que fuera explícitamente, o sea, siempre van a ser explícitamente, pero aumenta un poco la generalidad de las dependencias de las variables de nuestro sistema. O que vale decir lo que nosotros les comenté al inicio, que era el espacio de fase, el espacio Q y P. Bien, entonces, acá vamos a incluir ahora lo que habíamos visto la clase anterior, que era la definición de qué se define como hamiltoniano. Ujú. Profesor, ¿te has escuchado hablar de la mecánica cuántica cimentada sobre el lagrangiano? Existe el lagrangiano que te da como resultado que la ecuación de movimiento es la ecuación de Schrödinger. Sí existe. Pero por lo general la mecánica lagrangiana cuántica no es tan bonita matemáticamente como la mecánica cuántica hamiltoniana. Pero en teoría de campo uno utiliza el lagrangiano y no el hamiltoniano por las características del sistema. O sea, digamos que en el caso de la mecánica, en la teoría de campos, como en una de las bases, tener incluida la relatividad especial, uno construye el lagrangiano en base a objetos que son invariantes de Lorentz, que son iguales en todos los marcos de referencia. Si uno quisiera hacer lo mismo con el hamiltoniano, como el hamiltoniano está relacionado con la energía sí cambia dependiendo del marco de referencia. Entonces, por eso no se usa a niveles más altos de energía, no se usa el hamiltoniano, pero en mecánica cuántica sí se usa el hamiltoniano, especialmente porque mantiene lo de la normalización de la función de onda. Te sirve para escribir sistemas que no aumenten el número de partículas y cosas así, mientras que en teoría cuántica de campo esa normalización no la... O sea, tú puedes partir con un electrón y terminar con cinco electrones y dos positrones y eso no lo describe la mecánica cuántica. Cosas así.
pero tienen ventaja y desventaja una con respecto a otra. Pero sí, el lagrangiano, existe un lagrangiano que te da como resultado que sus ecuaciones de Euler-Lagrange son la ecuación de Schrödinger. Y desde ese lagrangiano tú podrías encontrar simetrías o transformaciones que te dan cantidades conservadas como la conservación de la probabilidad. Pero en general, la parte que importa para muchos de los aspectos de observable en mecánica cuántica se quedan mucho mejor explicitados con el Hamiltoniano. Sí. Es como... No, pero sí, sí existe. Y de hecho es una de las cosas interesantes en general el hecho de que casi todas las ecuaciones de las, no, no todas, pero bueno, sí, todas las que son ecuaciones diferenciales parciales que se usan en física, como la ecuación del, del, la ecuación del calor, la ecuación de difusión, la ecuación de onda o la ecuación diferencial en general parciales que se usan en física, van a tener un lagrangiano asociado. Y eso es una cosa que igual es interesante porque te dan como características que pueda analizar un sistema físico, no solamente desde el punto de vista de la ecuación de movimiento y resolver la ecuación diferencial parcial, sino de qué es lo que esconden esas ecuaciones de movimiento a través del Lagrangiano. Con el teorema de Noether y cosas así. Ahí está. Ahora tenemos más tiempo. Ya, entonces, una de las cosas, el hamiltoniano, que lo habíamos definido como básicamente, aquí está, como hay muchas coordenadas generalizadas, por eso aparece la sumatoria, pero es básicamente PQ menos L, menos el lagrangiano. Ya habíamos visto si dependía explícitamente del tiempo, que obteníamos que el hamiltoniano era una constante de movimiento, etcétera, etcétera, pero aquí nos vamos a entrar en cosas más, aspectos matemáticos de esta forma que es el hamiltoniano. Entonces, uno podría intentar a ver, si yo quiero analizar el hamiltoniano, es cómo se comporta ante variaciones del sistema. Entonces, si uno va a estudiar la variación del hamiltoniano, tendríamos que hacer las distintas variaciones de este sistema y es muy parecido a lo que hicimos en la clase anterior, cuando queríamos ver, cuando queríamos ver una malla. Ahí sí. Cuando queríamos ver cómo este variaba. Entonces, por ejemplo, si tenemos que hamiltoniano es PQ punto menos L y queremos hacer la derivada, tendremos que ver cómo depende cada una de estas. Entonces sería la derivada, o sea, la dependencia de P de Q punto más P por la dependencia de Q punto menos cómo varía dl y dl a su vez como depende de Q y de Q punto, habría que hacer las derivadas parciales correspondientes. Dl a dq por dq menos dl a dq punto por dq punto menos dl a dt, por ejemplo. Y aquí, un poco parecido a lo que hicimos en la clase anterior, podemos reagrupar, ups, podemos reagrupar según los términos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa por otro lado? Imagínense que esto es lo que estamos haciendo nosotros con esta variación. Entonces tenemos que dl si los juntos, vamos a tener de pq, podemos juntarlo, eso, de p de q más s, con ese sí lo podemos juntar. Entonces tenemos p menos dl a de q punto, por todo eso por de q punto, menos los que nos quedaron sueltos, que es dl de q, de q menos dl a dt, ¿ya? Pero esto es pensando desde la definición donde tenemos el lagrangiano, que en realidad es una función de q y q punto, y t. Pero nosotros podríamos partir, ¿qué pasa si mi hamiltoniano en real es una función de q, de p y de t? Antes de usar la transformación. Y quiero encontrar también cuál es su variación ante variaciones de P y variaciones de Q. Entonces, si hago eso, si pienso que ahora que mi hamiltoniano, aparte de esta forma, que me diría que depende de P de Q punto y el lagrangiano depende de Q y Q punto, veo cómo varía, asumiendo que depende de P, de Q y de P solamente y de T. Lo que obtendría sería que su variación en función de las distintas coordenadas sería la derivada parcial de h con respecto a q por dq, ya que esa es nuestra primera variable, más la variación o la derivada parcial de h con respecto a p
de P más la variación en el tiempo. ¿Ya? Simplemente, en un caso, hicimos cómo es la variación del hamiltoniano según su definición, la definición y cómo está conectado con el lagrangiano. Y por otro lado, estamos haciendo la variación del hamiltoniano, cómo se comporta simplemente con una definición indicando de que es una función de Q y de P. ¿Cuál es la idea de ambos? Es que si realmente es el mismo objeto, ambas variaciones deben coincidir, porque estamos describiendo el mismo objeto. Y eso nos va a permitir encontrar reglas para que esa equivalencia ocurra. O sea, el DH de un lado tiene que ser igual al DH del otro porque estamos describiendo el mismo objeto. Entonces, si yo varío sus coordenadas, deberían variar de la misma manera, ambas. Ambas definiciones deben estar conectadas. ¿Qué va a pasar con eso? Si las juntamos, esto es lo que encontramos desde el lagrangiano y esto es desde el hamiltoniano, desde la definición hamiltoniana y desde la definición que depende del lagrangiano, vamos a encontrar primero dos cosas. Primero, que si yo solo varío de P, deben coincidir las variaciones, porque estamos diciendo que las variaciones son iguales. Entonces, si yo no muevo de Q ni de T, solo muevo de P, eso me tiene que decir que para que las dos definiciones sean iguales, Q punto tiene que corresponder a la derivada del hamiltoniano con respecto a P, que es una de las primeras ecuaciones de Hamilton. Ahora bien, si yo varío Q solamente y no varío P ni T, lo que me va a dar es que la variación del lagrangiano, la menos variación del lagrangiano con respecto a Q punto, la menos derivada parcial, tiene que corresponder a la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a Q. Y eso a su vez, lo que está acá arriba, este pedacito que está aquí, corresponde a la definición de momento generalizado, P sigma. Y eso implica que tenemos la segunda ecuación de Hamilton, que nace simplemente de comparar las variaciones del hamiltoniano con su definición. Y por último, si solo variamos el tiempo y no variamos Q ni dp, nos va a indicar que la variación del hamiltoniano en función del tiempo corresponde a la menos variación del lagrangiano en función del tiempo, que era un poco lo que también habíamos visto en la clase anterior, que si el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, nos va a dar que el hamiltoniano va a ser una constante de movimiento. Por lo menos aquí estamos viendo la derivada parcial, pero después ya habíamos visto que la derivada total del tiempo corresponde con la derivada parcial del lagrangiano. Entonces el punto que estamos encontrando acá es que encontramos lo que se llaman, o vemos de dónde salen las ecuaciones de Hamilton y qué obedecen cada una de ellas y cuáles son las características que nos van a permitir entender este sistema. Una de las primeras cosas que nace de las ecuaciones de Hamilton y por qué también en algunos contextos se hace más sencillo resolverlas es el hecho de que en vez de tener, eh, en el caso de las ecuaciones de Euler-Lagrange, nosotros tenemos n ecuaciones de movimiento que son ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden, porque depende de las segundas derivadas de las cantidades de las coordenadas que estemos hablando. Pasamos a un sistema de 2n ecuaciones diferenciales parciales, pero solo de primer orden. O sea, duplicamos el número de coordenadas de ecuaciones diferenciales, pero ahora son de un orden menor. Esto, a su vez, cambiando o no, no cambiando el tema, pero los que han usado paquetes de Python para resolver ecuaciones diferenciales parciales o ecuaciones diferenciales, se han dado cuenta de que a veces usan la formulación de Hamilton para resolver las ecuaciones diferenciales, para integrarlas. Por ejemplo, el solve IPV, lo que uno le da es, escribe en forma de vector lo que sería I e I', o I dos puntos y cosas así. En el sentido que uno define el sistema como ecuaciones de primer orden, simplemente las conecta. Mientras que en el caso de Euler directo, uno tendría que resolverlas directamente como un segundo derivado. La segunda derivada en función del tiempo. Ventaja, al final vamos a resolver el mismo sistema físico, simplemente en uno puede ser un poco más sencillo de resolver que en el otro. Uno es más fácil de integrar que el con segunda derivada. ¿Qué otra cosa importante acá? El hecho de que si hacemos la derivada total del tiempo, lo que habíamos encontrado la vez pasada, que básicamente este término que está acá, debido a sus notaciones, se van a anular y que nos da directamente que la derivada total
del tiempo, en función del tiempo del hamiltoniano, corresponde a la derivada parcial del hamiltoniano en función del tiempo y a su vez a la menos derivada parcial del lagrangiano en función del tiempo. Y lo que habíamos visto es que si el lagrangiano, o en este caso el hamiltoniano, no depende explícitamente del tiempo, va a ser una constante de movimiento. Y en algunos casos, el hamiltoniano lo podemos asociar directamente con la energía mecánica y tendríamos la conservación de la energía. Ya, salvo algunos detalles que les comentaba la vez pasada, pero en casos generales tenemos que el hamiltoniano y la energía mecánica van a estar conectados de forma muy directa. ¿Qué más? Aquí estamos como replicando lo que hicimos con la mecánica lagrangiana, pero en este contexto. Ahora aparece, debido al mismo hecho que el principio de Hamilton lo utilizamos describir la mecánica lagrangiana y encontrar la ecuación de Lagrange, ¿cómo sería el principio de Hamilton en el contexto de un hamiltoniano? Y esto es lo que aparece como el principio modificado de Hamilton, ya que vamos a ir viendo con calma qué significa esto. Entonces, si se acuerdan, en el caso del lagrangiano, nosotros teníamos los desplazamientos virtuales de las coordenadas generalizadas, de tal manera que mientras tengamos los extremos fijos, minimizando la acción, encontramos que las coordenadas se comportan, o sea, encontramos la ecuación de movimiento. Y eso funcionaba súper bien para el lagrangiano. Ahora la cosa es que nosotros tenemos un momento generalizado que entra como una coordenada más. ¿Cómo se actúan los desplazamientos virtuales con los momentos generalizados? Entonces, en este caso, básicamente, simplemente un paréntesis. Cuando nosotros teníamos Q y lo variábamos, era una variación de Q. Cuando teníamos Q punto, nosotros podíamos intercambiar la derivada temporal con la espacial y básicamente la variación virtual de dq punto era la derivada en función del tiempo de dq, de la de acá arriba. Y teníamos básicamente todo dependiendo de dq. Eso era el nivel del lagrangiano con la ecuación de Lagrange. Ahora hay que ver cómo funciona con el principio de Hamilton modificado. En el principio de Hamilton modificado, los desplazamientos virtuales, en este caso, siguen implicando primero que los desplazamientos en los extremos se mantienen fijos, pero también vamos a indicar que los desplazamientos de los momentos generalizados se mantienen fijos. ¿Ya? De tal manera que la acción, que sigue siendo la integral del lagrangiano, pero en este caso nuestro hamiltoniano es la cantidad que nos interesa, necesitamos hacer la variación de la definición del lagrangiano, recuerden que hamiltoniano es PQ punto menos L, entonces en principio L, que es lo esencial para la acción, sería PQ punto menos H, que es simplemente pasar el lagrangiano, intercambiar el lagrangiano en la ecuación. De esa manera, nosotros tendríamos que ver cómo es la variación de esta cantidad, de esta integral. Ya sabemos que los extremos no nos van a afectar, entonces tenemos que hacer la variación de lo que está dentro. Esa variación que es lo que está dentro es relativamente rápida de hacer, ya que tenemos que variar cada uno de los términos por separado. Entonces, ay, me da por irme para ese lado. Entonces, en este caso, ya llega al final. Si yo quiero hacer la variación de PQ punto menos H, eso va a ser básicamente, es como actuar una derivada, básicamente. Tenemos que de PQ punto más P de Q punto menos las dependencias de cómo varía h en función de sus coordenadas, que sería la deriva parcial de h con respecto a q por dq menos la derivada de h con respecto a p por dp menos la derivada de h con respecto al tiempo. Bueno, pero en realidad perdón, el tiempo aquí no entra nada porque son desplazamientos virtuales. Y el punto es que estas dependencias sigue siendo que la minimización de la acción tiene que ser igual a cero. Entonces, de primeros principios, podemos darnos cuenta, o sea, podemos reagrupar esto que está acá y dado el hecho que, como le había dicho antes, que Q punto, o sea, perdón, que dq punto es la derivada en función del tiempo de delta Q, vamos a poder reagrupar el término que está acá como una derivada total, reagrupándola con la de acá. De tal manera que ese P por delta Q punto
lo podemos escribir como una derivada total de P por delta Q menos P punto por delta Q, ¿ya? De tal manera que, como aquí va a aparecer una derivada total, por lo menos con la integral nos va a quedar evaluado a los extremos y sabemos que delta Q en los extremos vale cero. Este término no nos va a molestar. Simplemente nos va a quedar el Q de P menos Q punto delta Q, reemplazando acá, con un signo menos. Y los otros términos que están acá, que son los que es estándar porque el hamiltoniano depende de esas variables. Ahora bien, con eso que tenemos acá, y vamos a necesitar que nuestra acción sea cero, podemos reagrupar según su dependencia en P y en Q. Entonces nos damos cuenta primero que tenemos que Q punto menos la derivada de H parcial con respecto a Q. Todo eso está acompañado por un dp sigma. Y el otro término que viene siendo, ese delta me quedó chiquitito, pero es menos P punto más la derivada de H con respecto a Q por dq, dp. Entonces, como ya sabemos, como las variaciones, los caminos virtuales, las variaciones son arbitrarias, la única forma de que nuestra acción sea cero, o sea, que la variación de la acción sea cero, es que los términos que estén acá adentro sean iguales a cero. Y eso va a implicar que primero que Q punto va a ser de Profe, H a dp. en el segundo no, en el primero no debería ser la derivada del hamiltoniano respecto a P. Sí, también aquí. P, P. Ahí está. ¿Verdad? Ahí se me fue un P y un delta. Lo tengo que corregir. El punto es que, como necesitamos que estas partes se hagan cero, vamos a obtener que Q punto tiene que ser igual a la derivada del hamiltoniano con respecto a P y P punto tiene que ser menos la derivada del hamiltoniano con respecto a Q, que son básicamente, que son básicamente las ecuaciones de Hamilton, pero esta vez descubiertas a través del principio de minimaximo. O sea, la ecuación de movimiento del sistema que antes la habíamos visto simplemente por ver cómo variaba el hamiltoniano según su definición, ahora la estamos recuperando desde esta perspectiva. Y eso va a ser el sistema a resolver a futuro, encontrar los hamiltonianos. Pero más que resolver los hamiltonianos, porque nosotros ya sabemos que cuando hay que resolver problemas de mecánica, es mucho más sencillo escribir el lagrangiano y encontrar las ecuaciones de Euler-Lagrange que escribir el hamiltoniano haciendo el P Q punto menos el lagrangiano para darse cuenta de que al hacer las ecuaciones de Hamilton vamos a encontrar misma ecuación de movimiento que con el lagrangiano. Pero el punto es que en la clase siguiente vamos a empezar a ver qué cosas tiene el hamiltoniano que no tiene el lagrangiano, que son por ejemplo las conexiones entre las coordenadas generalizadas. Cómo yo puedo pasar de un set de coordenadas generalizadas a otro set de coordenadas generalizadas, cómo esos hamiltonianos tienen que estar conectados y cuál va a ser, si podemos encontrar el set de coordenadas generalizadas que mejor describe el sistema, el set de coordenadas generalizadas que casi todas son constantes de movimiento. Y esos son los otros aspectos que tiene el hamiltoniano que no tiene, o sea, que tiene la mecánica hamiltoniana que no tiene la mecánica lagrangiana, o por lo menos que no, que sí las contiene, pero no son evidentes de ver de forma sencilla. Y un ejercicio que es para ir soltando la mano, que está relacionado con lo que un día tú me preguntaste. ¿Qué pasa cuando tenemos campos magnéticos, por lo menos campos magnéticos, y cómo entra la fuerza magnética en un sistema, la fuerza de Lorentz? Porque si se dan cuenta, eh, el lagrangiano de un sistema que interactúa electromagnético depende del potencial electromagnético y uno puede decir, bueno, la energía potencial electromagnética es la carga o sea, que la fuerza es proporcional al campo eléctrico, el campo eléctrico está relacionado con el gradiente del potencial. Y vamos a tener que la energía asociada al campo electromagnético, al campo eléctrico, al potencial eléctrico, es proporcional a la carga por este, pero la dependencia que está relacionada con la parte magnética, uno no la introduce a través del campo magnético, sino que la introduce a través del potencial magnético vectorial, el A. Y un objeto raro per se, porque está mezclando la velocidad, producto punto, el potencial magnético vectorial. Esto es lo que a su vez
más adelante, y cuando lo quieras juntar con con la parte cinética, es como que el la parte del potencial magnético vectorial entra más que nada como una parte de energía cinética, más que como un potencial, una energía potencial estándar, que no dependa de la velocidad. Es que de hecho no puede ser una energía potencial, ¿no? Pues porque el campo magnético no es conservativo directamente, entonces no Exact- se puede escribir en potencial Exactamente. asociado. Y Ah, esto es lo bueno. que después sale tan bonito en los que han visto el curso de partículas, que cuando uno quiere agregar bien le pone... Sí, bueno, Ah, ok. O sea, eso está ahí metido. Esto es notación clásica, que se ve feo. En la notación relativista es súper sencillo introducir la dinámica de campo magnético y campo eléctrico. Ya. ya sí. Ah, pues nunca lo había relacionado de esa manera. Claro, porque imagínate que esto lo puedes juntar, digamos, así a grosso modo, si lo quiero juntar. De hecho, después en mecánica cuántica, cuando a veces, Claro, te va a quedar un R, sacas el punto claro, y te queda como una A, eres perdón, como A, R punto vector, producto punto, R menos, bueno, EQ, EM, EC, por, ah, por, bueno, sin el punto, ujú, claro. entra como una modificación a la energía cinética. Ahí está pensando. Disociando. Intrigado. ¿Cómo entra? ¿Por qué se le ocurrieron poner así el campo? Y por eso después, cuando se ve mecánica, electromagnetismo, del punto de vista más relacionado con la mecánica, no es tan importante el campo eléctrico y el campo magnético, sino los potenciales. Y aparte los potenciales tienen esas cosas como la simetría de calibre, la simetría de gauge, que te permite correrlo en constante o en formas especiales sin modificar la ecuación en movimiento. Pero esto en notación no relativista, que se ve un poco más fea, pero aparece. Lo mismo que con la ecuación de Schrödinger. Cuando uno introduce el campo eléctrico y campo magnético, empiezan a aparecer esos términos que uno se asusta de por qué aparece el potencial magnético vectorial y no aparece el campo magnético. O por qué aparece el potencial y no el campo eléctrico, etcétera, etcétera. Y su relación entre sí. Pero esto es un ejercicio ¿Está en interesante. el Peter? Sí, el ejemplo del Féter. Ah, un ejemplo, pensé que decía exercise. No, el ejemplo del Féter. Cómo de dinámica hamiltoniana y cómo te va a salir más bonito en este caso entender este caso. Porque aquí tendrías que ver cuánto vale P y cuánto vale Q. Ah, o sea, perdón. Recuerden que P siempre es de L a de Q punto. Entonces tienen que hacer cuánto es Q punto acá para encontrar las cantidades. Y construir el hamiltoniano. Eso, para que revisen el ejemplo y recuerden que está la tarea y la tarea la tienen que hacer.